Muy buenas tardes. Hoy damos comienzo a la actividad programada agradeciendo a las empresas sponsors, a todos ustedes, a nuestra presidenta, la señora María Pía Astori, a los miembros del Consejo de Administración, y como ayer fue el Día del Himno Nacional Argentino, nos indicaron que por favor conmemoremos con estas estrofas. Muchas gracias. Ahora presentamos al expositor invitado, el doctor Alejo Yerbonko, quien es director ejecutivo de estrategia de inversión en el Chief Investment Office del UBS en Nueva York, quien lidera un equipo de analistas de mercados emergentes dedicado al desarrollo de ideas de inversión en estos países, y que ayuda a definir el posicionamiento de portafolios de inversión valuados en miles de millones de dólares. Adelante, doctor Alejo Yerbonko. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Asumo que me escuchan bien. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Fundación Mediterránea, por la invitación. Muchísimas gracias, María Pía, y a todo el equipo por permitirme estar aquí con ustedes. Los saludo desde Nueva York. La idea de hoy es un poco compartirles el trabajo que estamos haciendo desde mi equipo, que es el Chief Investment Office, un equipo de investigación y estrategia de inversión con el objetivo de darle herramientas a nuestros clientes de banca privada del banco para que traten de maximizar la probabilidad de alcanzar objetivos financieros. Pensaba orientar mis comentarios en aproximadamente unos 20-25 minutos y luego, entiendo, vamos a tener la oportunidad de intercambiar ideas con ustedes a través de preguntas y respuestas. Mi foco va a ser el panorama global. Hacia el final hablaré del panorama regional, algunas palabras breves de Brasil y de la Argentina, ya que por supuesto creo que la Fundación tiene mucho más conocimiento que yo sobre la región y me da la impresión de que el valor agregado que podemos tener desde UBS es dar la perspectiva externa y cómo estamos viendo las cosas desde afuera desde un punto de vista macro global. Empiezo entonces por compartirles una observación que creo que ayuda a orientar mis comentarios, ¿no? Y que tiene que ver con la performance de los activos financieros globales en los últimos 2 meses, que creo que es bastante llamativa. Para poner las cosas en perspectiva, desde el día 23 de marzo, las acciones globales han subido un 31% en términos de retornos totales en dólares estadounidenses. Las acciones del mundo emergente están arriba un 21% y llamativamente las acciones argentinas en dólares, medidas a través del índice MSCI Mercados Emergentes, han sido las de mejor performance de cualquier mercado accionario global de cierto tamaño. Las acciones argentinas están arriba un 43% durante este periodo. Fijándonos en los mercados de bonos, los retornos totales han sido también muy interesantes. Los bonos americanos corporativos, tanto de grado de inversión como de grado especulativo, están arriba desde el 23 de marzo entre un 10 y un 15% en retornos totales.
Los bonos emergentes, arriba más de un 11%. Interesantemente, la Argentina nuevamente al tope de la lista en lo que se refiere a los bonos en dólares, soberanos, arriba 25% desde el 23 de marzo. ¿Qué ha cambiado en estos últimos 2 meses para justificar este tipo de comportamiento en los mercados de activos globales? En mi análisis, tres cosas han cambiado que nos van a ayudar a tratar de proyectar qué se puede esperar hacia adelante. Número uno, hemos visto evidencia que las medidas de distanciamiento social y testeo agresivo que habían sido exitosas en partes de Oriente pudieron extrapolarse y tener cierto éxito en varios países occidentales. Como saben, China, Corea, Taiwán y otros países del norte de Asia fueron los primeros en ser afectados y fueron honestamente los más eficientes en la respuesta al manejo de la enfermedad y ya están con una situación del punto de vista epidémico ampliamente bajo control. No se sabía si estas mismas medidas que fueron aplicadas a Oriente iban a funcionar en Occidente, porque como saben, la estructura social y las costumbres de estos distintos grupos de países son completamente diferentes. Las culturas orientales están estructuradas mucho de arriba hacia abajo, el que dice el número uno, se aplica casi perfectamente digamos, la estructura societaria, mientras que en Occidente somos mucho más individualistas, todo se construye de abajo para arriba, no había certezas que las medidas de distanciamiento social fueran efectivas. Y lo que estamos viendo es que sí son efectivas. El número de nuevos casos de la enfermedad ha pasado su pico en varias partes de Europa, ha pasado su pico en varias partes de Estados Unidos y creemos que lo mismo va a suceder eventualmente en Latinoamérica. Todavía no ha sucedido en buena medida porque Latinoamérica ha sido afectada más tardíamente por la enfermedad. Un segundo tipo de desarrollo que hemos observado en los últimos 2 meses fue una respuesta de políticas públicas, tanto por el lado monetario como por el lado fiscal, de una agresividad sin precedente histórico. Los bancos centrales han recortado tasas de interés a una velocidad y a una profundidad de la cual simplemente no hay un comparable en los últimos 100 años. También han aprovechado medidas alternativas de relajación monetaria que son utilizadas por primera vez. Pongamos, por ejemplo, el accionar de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no solamente ha reanudado un programa de relajación cuantitativa, quantitative easing, para comprar bonos soberanos, sino que también ahora está comprando bonos corporativos, y no solo de grado de inversión, sino también de grado especulativo. Los países emergentes vienen recortando tasas muy fuertemente e incluso varios de ellos han lanzado su propio programa de relajación cuantitativa por primera vez en la historia. Pensemos en Brasil, pensemos en Chile, en Sudáfrica, en Colombia, entre otros países que están imprimiendo dinero para comprar activos financieros. Desde el punto de vista fiscal, las autoridades fiscales han relajado política también muy significativamente. El déficit fiscal americano se va a acercar muy probablemente, proyectando de aquí a fin de año a un 15-20% del Producto Bruto Interno. Los déficits fiscales en todo el mundo emergente se están ampliando y en nuestra región también van a aumentar de manera muy significativa. Pensemos, por ejemplo, en Brasil, 15% de déficit fiscal esperado para el año 2020. Lo que tratan de hacer estas medidas es actuar como un puente para los individuos y las corporaciones para que puedan ver luz al final del túnel cuando la economía vuelva a normalizarse y minimizar el número de personas que caen en el desempleo y minimizar el número de compañías que simplemente desaparecen y se ven forzadas a quebrar. Esto lo que permitiría es una recuperación económica más acelerada que si estas acciones no se pusiesen en su lugar. El tercer cambio importante que vimos en los últimos 2 meses tiene que ver con las perspectivas de una solución médica. Habrán leído hace unas 2-3 semanas medicamento antiviral Remdesivir con cierta evidencia de ayudar a recuperar a los casos más complejos de la enfermedad. Habrán leído en los diarios sobre las más de 90 vacunas actualmente en desarrollo, varias de las cuales ya están siendo testeadas en humanos. Los mercados financieros reflejan condiciones esperadas
y reaccionan a cambios esas condiciones esperadas. Son estos tres cambios los que creo explican en buena manera lo que ha sucedido y creo que nos pueden ayudar a proyectar qué se puede esperar hacia adelante. Nuestro, Nuestra estrategia de inversión trata de dividir el horizonte estratégico de mediano plazo del horizonte táctico de corto plazo, en lo que se refiere a la construcción de carteras. Y el motivo por el cual empecé mis comentarios con este ejemplo de movimientos tan drásticos en, en los precios de los activos financieros globales es porque nos ayuda a encontrar el norte en cuanto a la construcción estratégica de mediano plazo de carteras. Sucede que hace 2 meses nosotros hablábamos con nuestros clientes y muchos de ellos nos decían, pero Alejo, si es tan evidente que la cosa se va a poner mucho peor antes de ponerse mejor, ¿por qué yo no vendo todas las acciones que tengo, mis activos más riesgosos? Me muevo a efectivo, con eso duermo tranquilo, con eso estoy bien, y cuando la cosa mejore ahí me vuelvo a subir, ¿no? Creo que este ejemplo ilustra la dificultad de timear el mercado. Nuestra filosofía es que timear el mercado es prácticamente imposible, que lo mejor que uno puede hacer para alcanzar objetivos patrimoniales es mantenerse invertido de acuerdo a un plan de inversión bien diseñado y de ninguna manera cambiar de caballo en la mitad del río, es decir, cambiar de estrategia de inversión justo cuando tenemos un shock de esta magnitud. Y nuestra recomendación principal se basa en una estructura de inversión muy simple, pero no necesariamente fácil de implementar, que se denomina el esquema de las 3 Ls, ¿no? De alguna manera, administrar el patrimonio familiar, administrar el patrimonio empresarial, como si uno fuese una compañía de seguros, haciendo un match entre activos y pasivos, ¿no? Haciendo un matrimonio entre a dónde quiero llegar con los instrumentos que voy a utilizar para llegar a ese objetivo. El esquema de las 3 Ls es tan simple como definir 3 grupos de objetivos personales patrimoniales, objetivos de corto plazo, objetivos de mediano plazo, objetivos de largo plazo. Le llamamos L de liquidez, L de longevidad y L de legado. En el corto plazo yo quiero mantener una cierta calidad de vida, ¿no? Tengo cierta cantidad de hijos, tengo ciertos gastos, yo quiero mantener esto sin sobresalto en los próximos 2, 3 años. Mediano plazo, yo quiero mejorar mi calidad de vida pensando en la vejez. Largo plazo, longevidad, legado. Quiero mejorar la calidad de vida de otros. Estoy pensando en nietos, estoy pensando en ONG favorita, club de fútbol favorito. La estrategia de inversión que aplica la liquidez, a la longevidad y al legado es completamente diferente una de la otra. Si yo quiero mantener mi calidad de vida, y yo les voy a decir a ustedes, inviertan en acciones de los países emergentes, es prácticamente un suicidio, dado la volatilidad inherente de este tipo de activos. En lo que es liquidez, uno tiene que invertir en activos súper seguros, mucho efectivo, mucho bono de baja duración, mucho bono de alta calidad. Ahora, una vez que uno tiene asegurada su calidad de vida en los próximos 2 años, no es necesario y de hecho es contraproducente tener activos hiperseguros, porque por ejemplo el efectivo como activo financiero es uno de los activos más seguros en el corto plazo, pero es uno de los activos más inseguros en el mediano o largo plazo, debido a la pérdida constante de poder adquisitivo de la mano de tasas de interés reales negativas. No tengo que recordarle a alguien que vive en la Argentina la realidad de las tasas de interés reales negativas, en donde lo que uno obtiene por tener dinero en efectivo es muy inferior a la inflación y por lo tanto el poder adquisitivo del patrimonio se pierde todos los años. En lo que se refiere a la longevidad y al legado, hay que tomar riesgos, ¿no? Y uno puede tomar riesgos porque uno no está sujeto a las consecuencias de la volatilidad de los precios, ¿no? Si uno ya tiene la liquidez asegurada. Es ahí donde las acciones globales cumplen un rol muy importante y es ahí donde los bonos globales cumplen un rol muy importante, mitigando fuertemente el sesgo de casa. Concentrándome un poco en lo táctico, en el horizonte de inversión de más corto plazo, ¿no? Es ahí donde nosotros le agregamos un poco de sal y pimienta a los portafolios y teniendo en cuenta este comentario inicial que les compartía de la performance tan fuerte de los activos de riesgo,
nuestro análisis llega a la conclusión de que las acciones globales, las acciones americanas, las acciones del mundo emergente, se han movido un poco demasiado rápido, un poco demasiado pronto, relativo a nuestro escenario central mirando hacia adelante. Hay mucha buena noticia en las acciones globales en este momento y por lo tanto nuestra proyección, por ejemplo, de dónde podría finalizar el índice S&P 500 de aquí a fin de año, no es muy distinto al nivel del S&P 500 hoy, lo que implica, de otra manera, decir que no vemos gran upside a acciones en el corto plazo, ¿no? Debido a, como les comentaba, la cantidad de buenas noticias que están incorporadas en los precios. No aplica la misma conclusión a ciertos segmentos del mundo de los bonos, pensando, por ejemplo, en bonos corporativos de los Estados Unidos, tanto grado de inversión como grado especulativo, pensando en bonos soberanos en dólares de los países emergentes. Estos son activos que siguen reflejando en sus precios buena cantidad de malas noticias, ¿no? Por darles un ejemplo, los bonos corporativos americanos de grado de inversión, es decir, los más seguros, están ofreciendo una prima por sobre tesoro americano cercana a los 200 puntos básicos o 2%. Los bonos de menor calidad, ¿no? De grado especulativo, ofrecen una prima por sobre tesoro americano de 720 puntos básicos o 7.2%. Los bonos soberanos en dólares de los países emergentes, bien diversificadamente, no la Argentina, sino 74 países puestos todos en una bolsa, ¿no? Están ofreciendo 570 puntos básicos de spread o riesgo país promedio por sobre tesoro americano. Estas valuaciones nosotros creemos ofrecen valor táctico, ofrecen la oportunidad de sobreponderar en las carteras varios de estos tipos de activos relativo a bonos soberanos del mundo desarrollado. Entonces, para concluir un poco mis comentarios iniciales, y quiero pasar a compartirles algunas observaciones de cómo posiblemente se vea el mundo después del virus y el impacto sobre Latinoamérica. Nuestra filosofía es una en la que uno tiene que definir qué quiere hacer de su vida en el corto, mediano o largo plazo, diseñar una estrategia de inversión que se ajuste a ese corto, a ese mediano, a ese largo plazo, mantenerse invertido, no tener cash o efectivo por encima de lo estrictamente necesario porque tiene un costo de oportunidad profundísimo. Mirándose adelante, nuestro escenario central es que la reapertura económica va a acelerarse hacia las próximas semanas, empezando por el mundo desarrollado, un poco siguiendo lo que hemos experimentado, lo que hemos visto en países como China, Corea y Taiwán. Esta reapertura económica le va a dar un dinamismo a las economías un poco más importante. Sin embargo, esperamos que sea una reapertura y una recuperación accidentada. Va a tomar tiempo. Creo que la mejor manera de caracterizarla va a ser como algo de 2 pasos adelante, 1 paso atrás, ¿no? No va a ser lineal, como creo los ejemplos de Singapur y Corea de los últimos días reflejan, es que nada de esto es simple, aún con la mejor tecnología, aún con la mejor de las intenciones, va a haber setbacks, ¿no? Vamos a tener problemas y vamos a tener que muy probablemente reimponer restricciones parcialmente, luego de haberlas relajado. El comentario final, por supuesto, es que la recuperación económica con más ímpetu la esperamos para principios del 2021, donde ahí vemos una correlación entre esta proyección con algún tipo de solución médica, ¿no? No tenemos las herramientas para decirles exactamente cuándo esa solución médica va a venir, tanto por el lado del tratamiento como por el lado de la vacuna, pero sí hay que reconocer que esta enfermedad encuentra un mundo con un stock de eh, capacidad intelectual y un stock de recursos puestos a disposición de encontrar una solución sin precedentes. Hemos decodificado el genoma de esta enfermedad lo más rápido que hemos decodificado el genoma de cualquier enfermedad. La distancia entre la decodificación del genoma y tener una vacuna siendo experimentada en humanos es la más corta en la historia de la humanidad. Entonces, creo, si bien es imposible proyectar, creo que tenemos buenos augurios en términos de las perspectivas de encontrar una solución médica que van a ser, al fin y al cabo,
la que permita esa recuperación económica sustentable, que no va a ser fácil, va a ser bastante accidentada y va a tomar bastante tiempo. Algunos comentarios sobre el mundo después del COVID, ¿no? Y les quería compartir aquí, me confirman si lo pueden ver. Eh, Me confirman si lo pueden ver, a ver. Creo que no va a ser fácil. Ok, lo vamos a dejar para otro momento. Lo que les quería compartir es un poco unos comentarios sobre qué esperamos en el mundo después del COVID, ¿no? Y vemos tres tendencias principales que se vislumbran. Obviamente hay mucha incertidumbre, pero vamos definiendo que estaremos en presencia de un mundo con más deuda, en prácticamente todos los niveles: mundo desarrollado, mundo emergente, soberano, corporativo. Estaremos en un mundo muy probablemente menos global. Principalmente me estoy refiriendo a la relación bilateral entre los Estados Unidos y China, que ya venía bastante dañada, y creo que esto va a acelerar el proceso de desconexión económica y política entre estos países. Y finalmente vamos a vivir muy probablemente, como lo ilustra la conferencia de hoy, en un mundo más digital, ¿no? En el que estos medios van a tener una preponderancia cada vez mayor. Y en ese sentido hay consecuencias claras de estas tendencias, y hay acciones que los inversores creemos pueden tomar para protegerse o aprovechar estas tendencias. En lo que se refiere a un mundo con mayor deuda, claramente esperamos un mundo que en ningún momento va a implicar mayores impuestos, va a implicar mayor grado de represión financiera, de las cuales los argentinos estamos muy acostumbrados, y eventualmente creemos que los riesgos de mayor inflación son reales, ¿no? Por supuesto, hay cosas que los inversores y nuestros clientes pueden hacer para protegerse: planeamiento financiero, tener mucho cuidado con la cantidad de efectivo que se tiene más allá de lo estrictamente necesario, y también es necesario reconocer que tener una cartera diversificada geográficamente y entre tipos de activos es más importante que nunca. Respecto a la inflación, uno puede protegerse tanto con activos que son ajustados por inflación, tanto como con algún tipo de protección, alguna alocación minoritaria a activos como oro, ¿no? Que pueden proteger frente a aquellos escenarios menos favorables. Un mundo menos global va a estar caracterizado, creemos, por más populismo, más proteccionismo y un proceso económico hacia la localización de la producción. En este sentido, creemos que uno se puede proteger nuevamente globalizando portafolios, y también hay ciertas tendencias de inversión que uno puede, a las que uno puede apostar, por ejemplo, invirtiendo en subsectores linkeados a la automatización y robótica. Y finalmente, un mundo más digital. Creemos que nuevamente los inversores pueden aprovechar varias de estas tendencias que se están acelerando como consecuencia de la pandemia, y hay compañías que se dedican a la transformación digital, a la tecnología de la salud, a la tecnología del servicio, de los servicios financieros, terapias genéticas, que uno puede lograr exposición como para aprovechar estos cambios. Para cerrar y abrir a preguntas y respuestas, unos breves comentarios sobre la región. Latinoamérica ya venía con unos desafíos estructurales, económico, políticos y sociales muy profundos antes de este shock exógeno, que se puede caracterizar como un shock dual, ¿no? Un shock por el lado de la enfermedad, pero también por el lado del precio de los commodities. Como consecuencia de un, digamos, endowment o un punto de partida bastante complejo, más este shock dual, las perspectivas económicas, políticas y sociales en la región son muy complejas. La recesión económica que Latinoamérica está experimentando va a ser la más profunda de la historia económica moderna de la región. Nuestros números apuntan a una recesión que va a ser más profunda que aquella observada en las crisis de deuda de los 80 en Latinoamérica, va a ser más profunda que aquellas observadas en las crisis económicas regionales como Tequila, Samba y Tango de los 90 y principios de los 2000, y también va a ser más profunda que las crisis económicas relacionadas o los golpes económicos relacionados a la crisis financiera internacional del año 2008.
realmente las perspectivas son complejas. Dicho eso, hay bastante heterogeneidad en cómo los distintos países están atacando este problema. Lamentablemente, las economías más grandes de la región están haciendo un trabajo más pobre, ¿no? Con México y Brasil destacándose por su retraso y poca calidad de las políticas públicas implementadas para controlar la enfermedad. De la misma manera que, sobre todo en el caso de México, pobrísimo accionar en cuanto a la relajación fiscal necesaria para darle un poco de aire a los individuos y a las personas. Un poco en el medio se encuentra la Argentina, Chile, Colombia, Perú, por supuesto con distinta calidad de políticas, ya sea por el lado de contener la pandemia, política monetaria y política fiscal, el que podemos entrar en detalle si es que les interesa, pero como ya asumo que igual que yo, que me estoy cansando de escucharme a mí mismo, estoy seguro de que ustedes se han cansado ya hace varios minutos. Con esto abrimos, si quieren, al debate y a las preguntas y con gusto intercambiamos ideas sobre varios de estos temas. Por supuesto, he tocado varios temas superficialmente, podemos entrar más en profundidad de acuerdo a su interés. Excelente, muchísimas gracias, muy claro, doctor. Y adelante los señores participantes que deseen hacer preguntas, levantan la mano o las pasan por escrito y les habilitamos el micrófono. Ramiro Furtado, primera pregunta, por favor, adelante, Ramiro. Ramiro, ¿te escucho? Sí, buenas tardes. Hay varias papers dando vuelta en los medios mundiales acerca del S&P que podría llegar a volver a tocar los mínimos que tocó en marzo o cercanos, para testear que realmente el mercado está suficientemente fuerte para tener un crecimiento posterior. ¿Pensás que puede ocurrir ese hecho? Que puede ocurrir, sin lugar a duda puede ocurrir. No es nuestro escenario central, ¿no? Nuestro escenario central es uno en el que, sin duda, el año 2020 es un año perdido para la capacidad de las compañías de generar utilidades. De hecho, esperamos que las compañías americanas experimenten una contracción de utilidades año a año cercana al 20% y que luego puedan volver a generar crecimiento positivo de utilidades recién hacia el año 2021. En este contexto, nuestra expectativa es que el S&P 500, como les comentaba anteriormente, nuevamente en un escenario central, termine el año en un nivel bastante similar al que estamos observando hoy, ¿no? Algo cerca de 2.800 puntos. Por supuesto que estas proyecciones son increíblemente difíciles de hacer. Sin lugar a duda que el camino de aquí a allí no va a ser lineal, no va a ser sin sobresalto, pero esto es una indicación de hacia dónde creemos que el mercado puede ir. Respecto a este escenario central, hay riesgos hacia el alza y hay riesgos hacia la baja. Lo que tú describes es claramente un escenario que entraría dentro de nuestro riesgo a la baja como posible, pero con una probabilidad menor. ¿Qué tendríamos que observar para que eso ocurra? Tendríamos que observar una inhabilidad de los Estados Unidos y varias de las economías desarrolladas del mundo de abrirse nuevamente, ¿no? Una suba muy profunda del número de nuevos casos y de infectados en los Estados Unidos y otras economías desarrolladas, y tendríamos que ver inacción por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Congreso norteamericano. Si bien te compartí anteriormente que no esperamos que esta recuperación sea rápida, no esperamos que esta recuperación sea simple,
pero la realidad es que tenemos como trataba de compartir anteriormente, una ayuda de política fiscal y monetaria que realmente no tiene precedente. Justo antes de entrar en esta conversación, nuestro representante en Washington, que sigue políticas públicas americanas, me compartía que el Congreso americano ya está empujando un programa de estímulo 4.0, ¿no? Además de ya todo lo que se anunció, se viene aparentemente un poco más. Esto es en buena parte lo que le está permitiendo al mercado mirar a través de un 2020 que va a ser simplemente desastroso para las compañías y enfocar de ya en el año 2021. Como te decía, creo que el mercado se ha movido un poco demasiado rápido, un poco demasiado fuerte. Si me preguntás, el balance de riesgos en los próximos 3-6 meses está un poco sesgado a la baja, ¿no? Pero la realidad, creo que lo ilustra el comportamiento de los mercados de los últimos 2 meses, es que predecir esto es prácticamente imposible. De la misma manera que te comenté el escenario negativo, perfectamente te puedo pintar un escenario positivo en el que de aquí a 2 semanas vemos que el laboratorio X logró una prueba exitosa de una vacuna contra el coronavirus y el mercado vuela. Entonces hay que ser consciente de las limitaciones, ¿no? Tratar lo mejor que puede uno de tener un escenario central y no regir las decisiones de inversión en base a un escenario negativo que siempre va a existir y que reconozco que existe. Bien, le damos la palabra al señor Raúl Enrique y se prepara Graciela Vilata y después Jorge Vasconcelos. Adelante, Raúl Enríquez. Raúl. Si Raúl está en línea. Bueno, leo la pregunta del señor Raúl. ¿Cómo ve la inflación mundial y su relación con el oro? ¿Cómo no? Miren, creo que aquí hay que tratar de distinguir dinámicas inflacionarias de corto plazo con lo que se puede esperar más allá, ¿no? Eh, Realmente en el corto plazo no hay inflación de ningún tipo. Este shock dual, ¿no? Que por ejemplo Latinoamérica, les describí, estaba experimentando, es claramente deflacionario. Y no estamos proyectando ningún tipo de presiones inflacionarias inminentes por consecuencia. Para que se den una idea, les quiero dar números concretos de proyecciones para que puedan llevarse, ¿no? Estoy yendo a la página relevante. Los Estados Unidos en el año 2020, en lo que se refiere a CPI, ¿no? Proyectamos 0,7% crecimiento año a año. En el mundo emergente, las presiones inflacionarias son igualmente subdued, ¿no? Igualmente calmas. No hay demanda por ningún lado, los mercados de trabajo están experimentando gran presión, los precios de los commodities han caído fuertemente y por lo tanto estos son algunos de los factores que nos llevan a concluir de que la inflación no es un problema en el corto plazo, lo que le va a permitir a los bancos centrales seguir recortando tasas de interés a aquellos que les quede espacio, ¿no? Por supuesto, Chile, con tasas de referencia 0,5%, mucho espacio para recortar adicional no tiene. Dicho eso, sí empieza a surgir preocupación o preguntas respecto a las dinámicas inflacionarias más allá, ¿no? Pensando varios trimestres de horizonte temporal, porque claramente no hay país que no esté gastando muy por encima de sus necesidades. Esto va a llevar a un aumento muy fuerte de los déficits fiscales. Esto va a llevar a una coordinación como no ha visto prácticamente desde los años 30 entre política monetaria y política fiscal, ¿no? Lo que para los que ustedes, todos ustedes que sigan a Ray Dalio, lo que llama política monetaria 3, ¿no? Una coordinación activa entre los bancos centrales y los tesoros del mundo.
lo que lleva a la preocupación de si esto puede tener presiones inflacionarias eventualmente. Es una preocupación que compartimos, es una preocupación que hay que tomarla seriamente. Creo que es demasiado temprano para espantarse, pero no es demasiado temprano para protegerse, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco el motivo por el cual nosotros estamos promoviendo, sobre todo a los clientes que se sientan más nerviosos por este lado, de tener una alocación minoritaria a activos como el oro que pueden proteger frente a este escenario, que ciertamente es posible y más posible de lo que era antes de este shock. Bien, le damos la palabra a la doctora Graciela Vilata y se prepara Jorge Vasconcelos y Gustavo Reyes. Sácale vos. No se escucha, Hola, Graciela. Graciela. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, y en este mismo sentido, ¿cómo ve la inflación mundial en relación a inversiones financieras como podría ser el dólar? Y también cómo, de alguna manera, si bien en el orden mundial no ve una posible inflación, en nuestro país sería bueno ajustarlo a la realidad del día a día, ¿no? Sin duda. Lamentablemente la Argentina es un outlier importante respecto a mis conclusiones anteriores y creo que todos ustedes lo entienden muy bien con el apoyo de la administración actual a la impresión monetaria. Por supuesto, me parece que las conclusiones que les compartía respecto a la mayor parte de las economías del mundo no aplican a la Argentina. Pero más importantemente, la primera parte de su pregunta, doctora, que tiene que ver con qué quiere decir esto con mis inversiones, ¿no? Y todo esto volvemos al mundo post-virus y las tendencias que les compartí anteriormente, un mundo más endeudado, un mundo posiblemente con mayores impuestos a aquellos que pueden pagarlo, un mundo con mayor presión financiera, un mundo en el que creemos que las tasas de interés reales negativas, sobre todo para instrumentos de inversión de corto plazo y más seguros, van a ser una realidad con la que vamos a tener que convivir. Todo esto apunta a que, nuevamente, una vez que uno tiene paz mental de que la calidad de vida de corto plazo se puede mantener, tener dólar fresco, tener bono de súper corto plazo, súper alta calidad, lo único que uno le va a lograr con eso es perder poder adquisitivo todos los años. Uno no va a tener alternativa que tomar cierto riesgo y esto implica casi sin escape acciones, ¿no? Porque es el tipo de activo que nosotros creemos puede generar unos retornos totales nominales que superen ampliamente a la inflación, ¿no? Estamos hablando de acciones americanas, estamos hablando de acciones europeas, estamos hablando importantemente en un mundo cada vez más multipolar, acciones asiáticas, ¿no? Donde está el mayor dinamismo económico del mundo y creemos que esto es algo que va a persistir en los próximos años. Acciones latinoamericanas, pero con cautela, porque uno ya vive en Latinoamérica, explota su capital humano en Latinoamérica, tiene propiedades en Latinoamérica, lo último que uno quiere hacer es agregar más riesgo latinoamericano. Y en la construcción de cartera creo que las acciones van a ser muy importantes en un mundo en el que los bonos le vemos cada vez mayor dificultad de generar esos retornos por encima de la inflación que les vengo comentando. Porque una cosa es un bono del Tesoro americano a 10 años pagando 3%, ¿no? Y otra cosa es un bono del Tesoro americano a 10 años pagando 0,67 como el día de hoy, ¿no? El rol que los bonos en general, pero por ilustrar, los bonos del Tesoro americano van a cumplir en carteras es muy distinto en los próximos 5 años de lo que fue en los últimos 5 años, ¿no? Esa protección no va a estar en la misma magnitud, esa generación de retornos no va a estar en la misma magnitud. Entonces, realmente, y un poco a la pregunta de usted, uno no le va a quedar otra si quiere hacer crecer su patrimonio por encima de la inflación que tomar cierto riesgo y aceptar cierta volatilidad.
Esa es la realidad de las acciones, pero es la única manera que creemos uno va a poder hacer crecer el patrimonio en términos reales, o mantenerlo incluso. Bien, gracias. Y aquí tenemos una pregunta del Consejo que dice, ¿qué aconsejaría hacer usted a los tenedores de bonos argentinos? Y se prepara Jorge Vasconcelos, Jorge Reyes y Natalia Donato. Sí, bueno, como habrán leído en las noticias, UBS es una institución que está representando a un grupo de bonistas privados en su estrategia frente al soberano argentino. Ese grupo es el Banco de Inversión de UBS, que es una división completamente separada de la que yo pertenezco, ¿no? Que es la banca privada de UBS. Hay lo que nosotros le llamamos una pared china, ¿no? Un Chinese wall, una muralla china, que nos separa. Entonces yo no sé qué están haciendo ellos, ellos no saben qué estoy haciendo yo. Pero el banco ha decidido limitar los comentarios públicos respecto a los bonos argentinos, y es por eso que estoy muy limitado en mi capacidad de contestarles a ustedes respecto de eso. Bien, Jorge Vasconcelos, después Gustavo Reyes y recordamos Natalia Donato. Vamos por orden. Sí, Alejo, ¿me escuchas? Buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Los países, a diferencia del 2008, da la impresión que los países desarrollados van a salir con un stock de deuda bastante más alta de la que tuvieron en aquel momento. Eso, para los bancos centrales, es un problema en el sentido de que si hay que subir la tasa por la inflación, eso va a pegar sobre la capacidad de los países desarrollados de refinanciar sus deudas. Este escenario plantearía como una especie de alianza circunstancial, pero positiva al fin, para países como Argentina, que tienen que pensar qué van a hacer con su deuda, etc. Es decir, es posible que, aunque parezca caro resolver las demandas de los acreedores hoy, eso pueda terminar siendo barato el día de mañana si uno obviamente emite bonos con tasa fija, nuevos bonos con tasa fija del lado argentino. O sea, olvídate del tema de la reestructuración para no meternos en el problema que decías antes. Entendí la segunda parte de la pregunta, no entendí el vínculo entre la realidad del mundo desarrollado con la oportunidad de la... Ese es ese vínculo el que no entendí, si me ayudas a clarificar. El tema de los países desarrollados con un stock de deuda mucho más alto del que tenían en 2008 puede generar algún problema para la política monetaria de los países desarrollados. Entonces, eso puede generar algún espacio para que la tasa de interés, aunque la inflación empiece a ser una amenaza, la tasa de interés en los países desarrollados tenga limitaciones para reaccionar rápidamente, y eso generar un escenario positivo para países endeudados. Ok. Ahí la tesis es, si uno proyecta tasas de interés bajas en el mundo desarrollado por un periodo extendido de tiempo, ¿qué consecuencia tiene eso con los mercados emergentes? Así es. Ok. Mire, en términos generales, digamos, tasas de interés bajas en el mundo desarrollado suelen ser positivas para los países emergentes porque generan la incomodidad en la comunidad inversora de tener que buscar alternativas de retornos más atractivos en el mundo desarrollado de lo que encuentran en el mundo, el mundo emergente de lo que encuentran en el mundo desarrollado, ¿no? Por lo general, tasas de interés bajas en el mundo desarrollado permiten flujos de fondos hacia los países emergentes, hacia, por ejemplo, bonos soberanos de los países emergentes. Respecto a las consecuencias para la Argentina, digamos, creo que la historia demuestra que los países que se comportan responsablemente mantienen acceso a los mercados de capitales de manera consistente en el tiempo, logran, por lo tanto, tasas de financiamiento más atractivas, les va mucho mejor a los que no. Entonces,
definitivamente creo que esto apunta un poco a lo que comentas, que si uno tiene dos alternativas, ¿qué elijo? Trato de resolver este problema, trato de volver a los mercados internacionales, genero un plan macroeconómico creíble y aprovecho, ¿no?, las tasas de financiamiento bajas disponibles en el mundo como un escenario, o el otro escenario, lucho hasta el final, me peleo con todo el mundo, caigo en default, consecuencias sobre la capacidad de financiamiento no solo del soberano, sino de los corporativos, y vivimos con lo nuestro. Yo creo que la historia demuestra claramente cuál es la opción superior. Bien, le damos la palabra a Gustavo Reyes, se prepara Natalia Donato y Juan Liach. Vamos por orden. Gustavo, adelante. Sí, bueno, muy buena la charla. Te quería hacer simplemente una pregunta. Vos hablaste y esto es un poco complementario a lo que preguntaba recién Jorge, vos mencionabas déficits cercanos a los 15, 20 puntos del PBI en países grandes, como en Estados Unidos. ¿Estás viendo para el 2021 un aumento en la tasa de interés en los países grandes y por lo tanto un corte al financiamiento más allá del que hubo ahora en la pandemia para los países emergentes? No, en pocas palabras no. Proyectamos nosotros que las tasas de interés de referencia en el mundo desarrollado se van a mantener bajas durante un periodo extendido de tiempo. Creo que lo que ha sucedido, por ejemplo, en el año 2018 y 2019, cuando la Reserva Federal inició este proceso de normalización de tasas y eso trajo como consecuencia una caída fuerte del mercado y una slowdown, ¿no?, en la economía, marcó psicológicamente un poco a las autoridades monetarias de Estados Unidos y otras partes del mundo desarrollado. Creo que van a errar por el lado de la precaución, ¿no?, en inglés, err on the side of caution, y van a mantener las tasas de interés bajas durante un periodo extendido de tiempo. Veo muy poca probabilidad, por ejemplo, de que la Fed suba tasas de interés en el año 2021, sobre todo teniendo en cuenta las características de la recuperación, que esperamos que sea gradual, que esperamos que sea accidentada, ¿no? Va a tomar tiempo, como saben, para ser visual, el desempleo baja por la escalera y sube por el ascensor, ¿no? Y creo que esto va a ser real, va a ser el caso en esta recesión, como lo fue en recesiones anteriores. Estamos viendo cómo el desempleo está subiendo muy fuertemente. El viernes pasado, 20,5 millones de personas, y va a bajar, ¿no?, por la escalera, va a tomar bastante tiempo. Y por lo tanto, un retorno de la plata, un segundo, Miriam, Sí. ¿un retorno de los fondos a los emergentes lo ves rápido? Yo creo que nuestro escenario central, ¿no?, en el que las economías globales empiezan a abrirse en las próximas semanas, no se abren, como te comentaba, de manera lineal, sino se mueven de manera zigzagueada, pero eventualmente vemos avances hacia una solución médica hacia principios del 2021. Creo que el retorno de los fondos globales a los países emergentes sí se puede dar bastante rápido. Y esto tiene que ver con la realidad de que hay una cantidad de liquidez en el mundo fenomenal que está buscando retornos porque sabe que el efectivo quema, ¿no? Porque sabe que tasa a 10 años de Estados Unidos es 68 puntos básicos. Digamos, uno no puede alcanzar los objetivos financieros que la institución tiene y que por lo tanto va a buscar oportunidades en el mundo emergente. La respuesta corta a tu pregunta es sí. Bien, muchísimas gracias. Recordamos que Jorge Vasconcelos, quien hizo la pregunta anterior, es vicepresidente del IERAL de Fundación Mediterránea, y Gustavo Reyes, jefe economista de la Fundación y del IERAL en la regional Cuyo, con sede en Mendoza. Natalia Donato, de Infobae, y después el doctor Juan Liach. Adelante, Natalia, de Infobae.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alejo, dos preguntas. Por un lado, bueno, hablabas de la recuperación que va a ser muy lenta en el mundo. Lo que quería ver si nos podías contar un poquito puntualmente de la Argentina, cómo ves el escenario de recuperación en función de las medidas que se fueron tomando, tanto monetarias como fiscales. Y por otro lado, sí, bueno, más allá de que no podés hablar puntualmente de este proceso de la deuda, está claro que la Argentina está queriendo dilatar los pagos en este periodo de gracia que propone. Lo que quería saber es si vos crees que hay riesgo de que la Argentina en ese tiempo no haga los esfuerzos que tiene que hacer para mejorar las cuentas fiscales y poder tener capacidad de pago futuro, o no, digamos, ¿cuál es el riesgo de esta propuesta? Y si hay un plan creíble, ¿no? Si el plan de la Argentina considerás que es creíble, es macro. ¿Me recordás la primera parte de la pregunta? La segunda me acuerdo. La primera parte era más que nada las proyecciones sobre Argentina, de crecimiento y de, digamos, lo que puede llegar a pasar con las cuestiones sociales, desempleo, en función de las medidas que se fueron tomando. Sí. Bueno, creo que es creo que es evidente que la Argentina no tiene ningún plan macroeconómico. Yo no lo he visto y si alguien lo encontró, si me lo puede compartir. No hay ningún tipo de plan de mediano plazo de hacia dónde se espera que manejar las principales variables macroeconómicas. Y entonces es muy difícil proyectar qué va a pasar con la economía argentina en este contexto. Las proyecciones oficiales de nuestra parte, para que te des una idea, que no, lo que voy a decir no solo aplica a la Argentina, sino a cualquier economía del mundo. Hacer proyecciones económicas en este contexto es increíblemente complicado, están sujetas a constante revisión y lo más probable que tanto para la Argentina como para buena parte de las economías de la región, los números que tenemos tienen un sesgo hacia la baja, ¿no? Nuevamente, esto no es único para la Argentina, pero para que se den una idea, entrando en el positivo 0,5% aproximadamente de contracción económica año a año para este año y una recuperación del 2,7% el año que viene, año a año. Nuevamente, con un alto grado de incertidumbre respecto a el plan económico que eventualmente se presentará, más la resolución o falta de resolución de la reestructuración de la deuda soberana y cuasi soberana, por supuesto. Bien, gracias, doctor. Perdón, Miriam, me faltaba la pregunta, si me puede contestar de lo del periodo de gracia, si es riesgoso eso o no. Dadas las restricciones, hay altas probabilidades de que me meta en problemas, entonces voy a pasar. Ah, bueno. Gracias. Gracias, doctor Juan Liach. Creo que el doctor nos ha compartido una pregunta por chat, que con gusto la leo, pero sería bueno escucharla de él. Sí, dijo que le diéramos el micrófono, le habilitáramos y él hacía la pregunta. Adelante, doctor. Ok. Alejo, quería ver, saliendo un poquito del corto plazo, si vos te aventurás o no a alguna hipótesis, porque hay dos casi extremos. Lo que dicen que esto significará el fin de la globalización y los que piensan que no, que puede, sí, bajar un poco el comercio por un tiempo, pero que la globalización va a continuar. Esto para la Argentina es muy importante. Quería ver, a ver cuál es la visión tuya o de ustedes al respecto. ¿Cómo no, doctor? Mire, nuestro view es que cuando hablamos de deglobalización, principalmente hacemos referencia a lo que en inglés se llama un decoupling, ¿no? Entre los Estados Unidos y China. Vemos
poca evidencia para pensar que este proceso que se había iniciado antes de la pandemia vaya a revertirse después de la pandemia, y lo vemos como bastante independiente al resultado electoral americano de este año, ¿no? Creo que Perdón, vamos... aún con el Sí. acuerdo que se había alcanzado últimamente y que no sé bien si se puso en práctica o no. Sí, el acuerdo de fase 1 se alcanzó a principios de este año, se puso en práctica, pero es un acuerdo, digamos, realmente es real, está firmado, pero es muy limitado en su scope, ¿no? Hay que tener en cuenta que el conflicto entre China y Estados Unidos, por ahí tomando un paso atrás, de la manera en la que lo analizo, estamos hablando de un proceso económico y político como que el que se ha observado muchas veces en la historia de la humanidad, ¿no? En la que tenemos un poder económico y geopolítico establecido, que en este caso es Estados Unidos, y ahora emerge un poder económico y político que le amenaza la posición al poder económico y político establecido. Graham Allison, en su libro Destinado a la guerra, ¿puede China y Estados Unidos escapar la trampa de Tucídides? Lo describe esto como la famosa trampa de Tucídides. Pasó con Esparta y Atenas, pasó con Estados Unidos y la Unión Soviética, pasó con Inglaterra y Alemania, etcétera, etcétera. Es uno más de esos casos, ¿no? Y bueno, creo que estamos yendo a un mundo que va a ser, por lo menos en los próximos años, más multipolar, ¿no? En el que vamos a tener una zona de influencia económica y política liderada por los Estados Unidos y una zona de influencia económica y política liderada por China. Y un decoupling de estas dos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de menos globalización, hablamos de menos integración de la economía 1 y 2 del mundo. No quiere decir que regionalmente, llamémosle, estas dos economías se sigan integrando a sus esferas de influencia. Yo creo, por ejemplo, que la globalización en Asia, ¿no? Lo que es la esfera de influencia económica y política de China va a subir, y no se puede descartar que lo mismo suceda con los Estados Unidos, ¿no? Y por lo menos Norteamérica, potencialmente Norteamérica y Europa. Entonces, creo que es prematuro declarar la muerte a la globalización ampliamente definida, pero creo que estamos viviendo en un mundo, una realidad geopolítica que va a impedir que las dos economías más grandes del mundo sigan integrándose. Gracias. Gracias. Le damos la palabra al señor Ricardo Laurenco y se prepara Sergio Feniac de Finex. Adelante, Ricardo Laurenco de Atlas Copco. Gracias, Miriam. ¿Se escucha? Perfecto. Buenas tardes, Alejo. Te quería preguntar respecto a lo que mencionaste de esta desconexión entre China y Estados Unidos, que un poco lo comentabas recién. Te quería preguntar si eso no puede llegar a favorecer a los commodities de la región, pensando en esta pelea, entre comillas, entre Estados Unidos y China, que pueda favorecer a que la región tenga su recuperación un poco más rápida respecto a los commodities. Sí, es una buena pregunta. A ver si me escuchan bien. Espera, ahí está, sí. Es una buena pregunta. Y con toda honestidad, no estoy seguro cuál va a ser el efecto neto sobre el precio de los commodities, sobre todo en el horizonte temporal que estamos discutiendo, ¿no? Que no estamos hablando de meses, sino de trimestres o años. No tengo convicción para darte una respuesta concreta. Lo que sí, nuestro análisis apunta a que es poco probable que veamos una suba importante en el precio de los commodities, que experimentemos otro superciclo de commodities. No creemos que las condiciones fundamentales estén dadas para eso. Y aprovecho para compartirte views un poco más de corto plazo. Nosotros creemos que obviamente el precio de los commodities en este momento está, llamémosle artificialmente deprimido por un shock a la demanda profundísimo, pero que eventualmente ese shock a la demanda va a disiparse, por lo menos parcialmente, y vemos cierta recuperación del precio de los commodities, que no creamos que va a ser homogéneo, pero por ejemplo,
que en el caso de la soja, que creo que puede ser de interés a varios participantes, sea de aproximadamente 10% a la suba respecto del precio actual hacia mediados del 2021. Eso es un poco lo que estamos proyectando. Sí, creo que no le di una respuesta muy concreta a tu pregunta, pero porque no tengo convicción. Está bárbaro, gracias. Bien, gracias. Sergio Feniac de Finex, y se prepara Marta, que no puso el apellido, pero hizo una pregunta. Adelante, Sergio, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejo. Una de las alternativas de cobertura que estuviste comentando es el activos en oro, o mejor dicho, el oro en particular. Estás viendo, si bien los precios todavía no llegaron a los valores de allá de la crisis 2008 y posteriores, andan en esa zona, ¿estás viendo que los puede llegar a superar? Sí, ciertamente. A ver, en el escenario, si el escenario para el cual uno estaría comprando oro se materializa, ciertamente creemos que los puede superar, ¿no? Incluso en nuestro escenario central esperamos cierta alza adicional en el precio del oro en los próximos meses, ¿no? Para que te des una idea, en este momento el oro está tradeando en $1.700 la onza, y nuestra proyección, nuevamente, tomen estas proyecciones con pinza, pegarle justo al número es prácticamente imposible, es un indicativo. Estamos hablando de que en los próximos meses el oro puede tradear cercano a $1.800 por onza. Ahora, enfatizo que los comentarios de oro estuvieron concentrados en tratar de protegerse frente a escenarios adversos en el futuro. Es decir, uno en el que veamos que digamos, los países desarrollados, llamémosle Estados Unidos, por ejemplo, continúan imprimiendo dinero indiscriminadamente más allá del periodo en el que es estrictamente necesario, ¿no? Y se genera una pérdida de credibilidad en las monedas del mundo desarrollado, Estados Unidos en particular, relativo a otros activos financieros. En ese caso creo que puede superar perfectamente los 1.800, pero sería un escenario riesgo y no un escenario central. ¿Me explico? Perfecto. Marta está en línea para hacer la pregunta porque no la entiendo. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Marta Cruz. Excelente exposición. Antes que nada, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Lo que te quería preguntar es ¿qué instrumentos con activos subyacentes como compañías de base tecnológica digital recomendarías considerar en este momento? ¿Cómo no? Miren, de la manera, para poner los comentarios en perspectiva, ¿no? Recuerden, nosotros hablamos de liquidez, longevidad y legado, ¿no? Digamos, la estrategia de liquidez, muy simple, nada estrafalario, ¿no? Activos financieros muy sencillos, y de ninguna manera acciones tecnológicas entrarían en esta categoría. Longevidad, ahí nosotros entendemos que la administración de esta parte del patrimonio tiene que ser a través de un core y satélites, ¿no? El core es, de vuelta, no tratar de reinventar la rueda, una cartera global bien diversificada de acciones y de bonos, diseñada en proporciones que se ajusten a la tolerancia al riesgo que uno tiene. Ahora, uno puede complementar esto con ciertos satélites, tanto en la longevidad como el legado, y nosotros desarrollamos ideas de satélite temáticas, ¿no? Que creemos pueden disfrutar de cambios seculares en el mundo en los próximos años, ¿no? Y concretamente a tu pregunta, vemos cierta oportunidad satélite, ¿no? No core. Con esto quiero decir, no apostarle todo a estas áreas porque creemos que es irresponsable, pero satélite a automatización y robótica, a datos digitales, a tecnología de la salud, a tecnología, lo que es fintech, tecnología financiera,
terapias genéticas, entre otros. Ahí te acabo de compartir unos 5 o 6 subsectores que nosotros vemos como atractivos, pero quiero enfatizar, estos son ideas que hay que dejarlas madurar. No es el match entre assets y liabilities. Si yo les voy a recomendar a ustedes invertir en terapias genéticas para poder pagar la prepaga en 6 meses, es algo que no es adecuado. ¿Me explico? Si les voy a decir inviertan en terapias genéticas para lograr tener una proporción del patrimonio que esté dedicada a mis hijos o mis nietos, mucho mejor. Me explico el match entre assets y liabilities. Muchas gracias. Le damos la palabra al señor Guillermo Noriega y se prepara Antonio Arias. Adelante, Guillermo, por favor. Sí, hola Alejo. Siguiendo un poco con una mirada hacia activos de más riesgo, que siempre en un portafolio una parte muy mínima, a veces se juega, ¿no? Mirando un poco a 2 años, ¿qué opinión te merece estas equities que han bajado tanto, como por ejemplo las aerolíneas, la hotelería, turismo y todo ese tipo de cosas, que algunas probablemente terminen en Chapter 11, pero parecería que el gobierno americano las está apoyando, algunas de ellas, con lo cual si asumimos que de acá a 2 años el mundo va a estar bastante normalizado, si la ves como una inversión, a pesar del riesgo, que sería razonable. ¿No escuchaste? ¿Hola? Ahí está, me habían muteado, perdón, no tenía cómo desmutearme. Ah. Ahí está, no, te escuché perfectamente. Miren, no es un área que estemos promoviendo activamente, ¿no? Hay muchísima incertidumbre. No quiero quitarle mérito a la idea, primero y principal. Me parece que es razonable buscar a ver quién ha sido más golpeado. Existe una probabilidad decente de supervivencia. Por consiguiente, me convendría aprovechar estas oportunidades de distress, ¿no? Dado el amplio rango de escenarios posibles que puede suceder a este shock, no es un área en la que le estemos poniendo, no tenemos la convicción como para recomendar ese tipo de ideas con fuerza, ¿no? Preferimos aprovechar aquellos sectores y tendencias seculares que creemos se van a acelerar como consecuencia en lugar de apostarle a la recuperación de las sobregolpeadas. Entonces, en conclusión, puede ser, pero toda inversión tiene un costo de oportunidad, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta que uno tiene que definir sobre los, digamos, $100 que tiene, preferimos con más convicción apostarle a la aceleración de la transformación y varios de los sectores a los que te compartí anteriormente, que a estos sobregolpeados. Gracias, Antonio Arias, y se prepara Fernando Zaragoza de AFAMAC. Antonio. Antonio, ahora sí. Sí, buenas tardes Miriam, buenas tardes Alejo. Quería consultarle a Alejo qué opinión le merece cuando el conflicto entre China y Estados Unidos se recrudece. Generalmente la bolsa en Wall Street tira hacia la baja. En los próximos meses o el próximo año, ¿qué opinión le merece y qué rubros pueden ser los más afectados dentro de la bolsa? Gracias. Sí, gracias por la pregunta, Antonio. Es ciertamente una posibilidad, pero a la vez creo que la experiencia del 2018 y el 2019 nos ha ilustrado que estas caídas en la bolsa asociadas a un incremento de las tensiones han sido de categoría temporal, ¿no? No han persistido.
en buena medida porque se entiende que, digamos, hagan lo que haga Estados Unidos, hay un límite, hay un trade-off entre beneficio político en términos de votantes e impacto económico que a su vez va a tener un efecto directo o indirecto sobre las acciones americanas. Entonces, miren, en conclusión, no recomendamos timear el mercado en base a la posibilidad de un recrudecimiento de las relaciones, primero y principal. Nosotros creemos que hay que mantenerse invertido y hay que mantenerse invertido de manera diversificada a lo largo de los distintos sectores, ¿no? No estamos recomendando ni desarrollando ideas de inversión para tratar de aprovechar un recrudecimiento temporal de estas tensiones. Bien, muchas gracias. Fernando Zaragoza de AFAMAC, y se prepara el señor Rubén Dibanián. Fernando. Hola Alejo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Alejo, como vos sabrás, en el rubro metalmecánico, en productos procesados de acero, China es muy competitivo a nivel mundial. Estamos detectando en este inicio de la actividad un interés muy particular de clientes habitualmente de esa industria, de ese mercado, mostrando algún interés en productos que fabricamos desde otras latitudes. Desde el mundo bursátil o de las inversiones, ¿han notado esta situación? Si es por alguna cuestión de desconfianza por el manejo de esta coyuntura, ¿se puede mantener en el tiempo o pensar que es solamente temporal? Bien. No sé si entendí perfectamente la pregunta, pero te voy a compartir un análisis que creo que ayuda a contestarla, que tiene que ver con los datos de alta frecuencia que nosotros recolectamos y analizamos de la economía china, ¿no? Como saben, es un virus que se generó, se identificó en China, afectó a China primero y principal, y China fue de los países en los que también primero que ningún otro, casi por definición, se movió a tratar de controlar el virus. Y de alguna manera se puede describir la situación económica y epidemiológica de China como first in, first out, ¿no? Y los datos de alta frecuencia que recolectamos ilustran que la economía china ya está mostrando bastante alto grado de normalidad, llamémosle. Cuando uno se fija, por ejemplo, datos de tránsito vehicular en las principales ciudades chinas, están al nivel o incluso por encima del nivel equivalente al mismo año, el mismo momento del año anterior, ¿no? Cuando uno se fija consumo de carbón para el sector industrial, ¿no? Esto está alcanzando un 80-90% de los niveles del mismo momento del año anterior. Transacciones de propiedades o bienes raíces, 80-90% del mismo nivel del año anterior. Entre tantos otros indicadores. Entonces, todo esto nos lleva a concluir de que la normalización está avanzada, sin duda no está completa. Es interesante ver, por ejemplo, que los patrones de comportamiento y de consumo no han vuelto a la normalidad. Si uno se fija en datos de alta frecuencia de utilización de medios de transporte masivo, estamos más cercanos de un 35 o 45% de usos normales. Y un poco esto ayuda a explicar por qué los índices de tránsito están por encima de los niveles normales y por qué el consumo de automóviles, ¿no? La compra de automóviles está muy por encima de niveles normales. La gente está decidiendo, ¿no? Me compro un auto para protegerme en lugar de tomar transporte masivo. Otros datos interesantes que estamos observando es que si bien el tránsito vehicular ha subido, los patrones dentro del día del tránsito vehicular han cambiado. La gente va al trabajo como si nada, pero cuando vuelve del trabajo no vuelve de la misma manera. No vuelve a través de no va a comer afuera,
al mismo ritmo, no va a cines, a teatros al mismo ritmo. Entonces, en conclusión, y espero que te ayude a contestar tu pregunta, que no sé si me quedó del todo clara, pero China se está normalizando, digamos, a un nivel del cual prácticamente no hay otro país que se haya normalizado, posiblemente con la excepción de Taiwán, pero a la vez esta situación ha generado un shock que nos ha marcado, ¿no? Y que es poco probable que se disipe de manera rápida, salvo que tengamos la solución médica que veníamos discutiendo anteriormente. Bien, gracias. Le damos la palabra a Rubén Divanian y se prepara BDT Seguros. Adelante, Rubén. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Alejo, gracias por la charla. Entendí que una de las condiciones de borde que planteaste al principio de tu desarrollo es que este año, principio del próximo, aparecería alguna cura o vacuna para esta pandemia. ¿Qué pasa si esa condición de borde se corre para más adelante? Sí, es excelente pregunta. Gracias, Rubén. Yo lo que traté de describirles es un escenario central, ¿no? Repito que de ninguna manera uno puede hacer proyecciones concretas respecto al timing de ¿no? una vacuna o una cura. Simplemente nos estamos basando en desarrollos que han tenido lugar en los últimos 2 meses y testimonios de expertos que nos dan de alguna manera una proyección con, ¿no? un cierto grado de bandas de error, ¿no? De esto no darse, estaríamos entrando sin duda en un escenario negativo, ¿no? En el que el crecimiento económico, en lugar de en forma de U, la recuperación, va a ser más en forma de L, relativo al escenario central. Creo que va a ser muy difícil que los individuos y las compañías tengan la confianza de operar normalmente sin una solución médica sobre la mesa, ¿no? Y alternativamente, enfatizando el escenario positivo, si vemos un desarrollo de este tipo de soluciones o vacunas en un periodo más corto de tiempo, ahí podríamos ver ciertamente una recuperación económica global en forma de V. Entonces hay que tener ambos riesgos en consideración. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Le damos la palabra a BDT Seguros. Buenas tardes. ¿Se escucha ahora? Sí, perfecto. Alejo, en algún lugar de los portfolios y en algún lugar de tiempo, sea corto, mediano o largo, ¿hay cabida para las criptomonedas o todavía no? Muy buena pregunta. Miren, un poco de perspectiva, 2 comentarios para contestar esa pregunta. El primero es que para un banco internacional con regulaciones profundísimas de lo que nosotros le llamamos Know Your Client y Anti-Money Laundering, las criptomonedas como activo generan dificultades operativas complejas, porque uno no sabe o no puede tener con certeza noción de dónde viene el patrimonio, ¿no? Ese es el motivo por el cual va a ser difícil que este tipo de activos formen parte del asset allocation que tú recibas de cualquier gran banco global sujeto a este tipo de regulaciones. Eso es una realidad. Y la otra realidad es que
No, me limito a esos comentarios, ¿no? Pues realmente si estuviéramos en una charla por ahí de café podría compartirte más detalles, pero en este contexto esta es una realidad que creo que no se va a disipar prontamente. Y obviamente hay que distinguir criptomonedas a la Bitcoin con los desarrollos que varios de ustedes habrán leído en las últimas semanas de una criptomoneda esponsoreada por autoridades chinas, ¿no? Eso, más que una criptomoneda, es una aplicación digital a una moneda existente, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. No quiero decir que uno nunca vaya a tener, ¿no?, en los grandes bancos globales el tipo de monedas que ofrece China. Hay una diferencia muy importante entre las dos. Gracias. Bien, gracias. Le damos la palabra al señor Ricardo Heinrich. Y recuerden todos ustedes que cuando tengamos la grabación de esta exposición se las vamos a hacer llegar. Gracias. Menos mal que no contesté la pregunta de criptomonedas, había grabación. Me tendrían que haber avisado. Bueno, y con esto me tengo que disculpar, es la última pregunta, que tengo una reunión en los próximos minutos, pero con gusto tomamos. ¿Quién era la persona? La última pregunta, el señor Ricardo Heinrich. Ricardo. No se habló del tema real estate. Me gustaría, si podés darnos, en virtud de todas las perspectivas brindadas, cómo puede moverse la industria real estate en el mundo desarrollado. ¿Cómo no? Sí, es interesante. El motivo por el cual mi equipo no se enfoca en real estate es porque tradicionalmente cuando un cliente se acerca al banco, es un tipo de activo que domina y tiene ampliamente en sus carteras, en su patrimonio, y que viene a nosotros para la administración de los activos, digamos, financieros públicos, ¿no? Entonces, es por eso que nos concentramos en eso. Teniendo en cuenta el patrimonio familiar, definitivamente real estate tiene que formar una parte muy importante, creemos, de ese patrimonio. Entonces, la allocation tiene que ser significativo. Respecto al impacto de este shock sobre real estate, creo que va a ser muy heterogéneo, porque casi, bueno, por definición, estamos hablando de bienes inmóviles, ¿no? Entonces, las tendencias son bastante regionalizadas, y además de eso, creo que va a haber una gran diferencia entre lo que es residential, ¿no?, y commercial, residencial y comercial. No puedo concluir en términos generales cuál va a ser el impacto neto, pero creo que en varios lugares del mundo, varios subsectores de lo comercial pueden sufrir bastante, no necesariamente el lado residencial, ¿no? Lo que hay que reconocer es que, digamos, diferente obviamente a la crisis del año 2008, que fue una crisis primordialmente financiera e inmobiliaria, lo que estamos viendo hoy es completamente diferente, ¿no? Entonces, no creo que hacer una comparación sea útil entre el 2008 y lo que está sucediendo al día de la fecha. Dada la regionalización de estas tendencias, una cosa que te recomiendo, y entiendo que esto está disponible públicamente, incluso haciendo una búsqueda de Google, mi equipo publica un reporte anual que se llama el Global Real Estate Bubble Index, ¿no? En el que uno puede ver nuestro análisis de valuaciones de real estate en las principales ciudades del mundo y cuáles creemos nosotros se ven relativamente extendidas y cuáles se ven relativamente baratas en términos de evaluaciones. Por supuesto, vamos a tener que actualizar este análisis post-COVID y lo haremos en su momento, pero que creo que puede ayudar como un punto de partida. Espero no mentirte diciéndote que el reporte está disponible públicamente. Si no, si nos escribes, con gusto te lo hacemos llegar. Bien, muchísimas gracias a todos y especialmente al disertante.
un fuerte aplauso virtual. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. Les avisamos para la próxima semana. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Pueden encontrarme en LinkedIn, Alejo Cherbonco. Un abrazo fuerte desde Nueva York y Fundación Mediterránea, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, muy amables.